No, de clave, ¿no? Por definición. Bueno, gente, bienvenidos y bienvenidas. Pará, ¿Todo bien? perdón, acá se ve el PowerPoint. Lo que va a quedar grabado va a ser la pantalla que vos estás mirando con todos los powers al costado. Ok. Entonces, poné presentar en tu compu. O poner duplicar, amigo. No sé lo más fácil. A ver, No hay que no duplicar así se ve igual en todo. ¿y ahí? ¿Ahora no? Ahí está, sí, perfecto. ¿Ahora sí? Ahí está. Bueno, voy a intentar explicar lo que dio Parminder el fin de pasado. Cuando me puse a estudiar este tema me di cuenta que mi conocimiento de política y sobre todo política estadounidense era muy poquita. Ahora también es poquita, pero bueno, por lo menos puedo aprender un poco más. Y bueno, y más que nada me gustaría que tratemos de entender qué es esto de la teoría de la legislatura estatal independiente, que es lo que se está debatiendo ahora en la Corte Suprema, con el caso Moore versus Harper. Pero bueno, vamos de a poquito, ¿sí? Les voy a mostrar los pasos que yo seguí para entender esto. Y empezamos por algo muy básico. Nosotros sabemos que Estados Unidos está compuesto por 50 estados, por eso son Estados Unidos. Y estos estados están regulados por 3 tipos de poder. Y a los que saben un poquito más de política les voy a pedir que me ayuden con esto, o con cosas. Los 3 poderes que regulan el Estado son el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. ¿A alguien le gustaría contarnos en qué consisten estos poderes? O sea, ¿qué hacen estos poderes? ¿Alguien sabe? Seguro que sí, pero no sé quién se ofrece. Yo, de lo que recuerdo, es que el poder ejecutivo consiste en el presidente, tiene simplemente la función de administrar el Estado, ya solo administrar. Ahora, en el caso de la legislación, del legislativo, perdón, sí se encarga de la emisión de leyes, escribir, redactar las leyes, proponerlas, está compuesto por 2 cámaras, Senado y Asamblea General. O bueno, eso varía, ¿no? Dependiendo también de cada país, Congreso, lo que sea. Seguro, sí. Y el Poder Judicial se encarga de interpretar la ley. Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias. Sí, entonces tenemos esos 3 poderes. Si vamos Perdón. Ajá. Creo que además el Ejecutivo me parece que también es el que dirige la seguridad, me parece. A cargo también del ejército. El gabinete. Sí, sí. De la defensa. Sí. Sí. Pero bueno, hoy me gustaría que entendamos un poco más sobre el poder legislativo, ¿sí? Así como recién lo veníamos hablando, el poder legislativo está compuesto por 2 cámaras, ¿sí? O por 2 casas, ¿sí? La casa baja y la casa alta, que es la Cámara de Representantes y el Senado, ¿sí? La Cámara de Representantes está configurada por 435 congresistas y el Senado por 100 senadores, ¿sí? Ahora, no sé qué pasó. Bueno, Igual eso es para nosotros. Sí, entonces, sí, pero está bueno que todos veamos. Entonces, como recién vimos, el Poder Legislativo se encarga de regular, de poner las leyes y esto, pero ¿cómo funciona este sistema? Cuando, por ejemplo, se quiere sacar una ley, ¿sí? La Cámara de Representantes, por ejemplo, propone la ley, ¿sí? Y si la mayoría de los congresistas están de acuerdo, ¿sí? Esa ley pasa a la Cámara Alta, ¿sí? Eso se revisa, y si el 51% de los senadores están de acuerdo, eso pasa al Poder Ejecutivo, y es el presidente quien tiene el poder de aceptar o vetar esa ley, ¿sí? Entonces, para que una ley salga y se promulgue, necesitamos esos 3 pasos. Necesitamos una mayoría del 51% en la Cámara de Representantes, una mayoría en el Senado y la aceptación por parte del presidente, ¿sí?
Ahora nosotros sabemos que Estados Unidos está compuesto generalmente por dos partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, ¿sí? Entonces, a los políticos, la mayoría de objetivos de los políticos es, cuanto más representación tengas de tu partido, más chances tenés de que las leyes que vos quieras se promulguen, ¿no? Ahora, hay otra forma de hacer que una ley se promulgue, ¿sí? Que es por medio de la cláusula de la supermayoría. Eso consiste en que, si vos tenés una supermayoría de congresistas que están a favor de esa ley, ¿sí? Y una supermayoría quiere decir el 67%, y 2/3, sí. Y si eso se pasa al Senado, ¿sí? Y tenés una supermayoría en el Senado, no hace falta que el Poder Ejecutivo, que el presidente lo apruebe o lo desapruebe, ¿sí? Esa ley simplemente ya queda aceptada, ¿sí? Y eso es un poquito cómo funciona a grandes rasgos el Poder Legislativo. Ahora, lo que a mí me interesa que hoy sepamos un poquito es cómo llegan los congresistas a ser congresistas, cómo los senadores llegan a ser senadores. Entonces, el Senado, como habíamos dicho, está compuesto por 100 senadores y la Cámara de Representantes por 435 congresistas, ¿sí? El Senado es elegido a nivel estatal, o sea, que por cada estado te corresponden 2 senadores, ¿sí? Pero la Cámara de Representantes es un poquito más complicada, porque por cada estado la Constitución te dice cuántos senadores, cuántos congresistas te va a tocar, ¿sí? Y los congresistas también se dividen a nivel distrital, y ahora me voy a explicar un poquito mejor. Acá me inventé yo un estado, supongamos que este es un estado de Estados Unidos, ¿sí? Y los rojitos obviamente son los republicanos, y los azules los demócratas, ¿sí? Y supongamos que la Constitución me dice que a mi estado le tocan 3 congresistas, ¿sí? Por ende, tengo que poder establecer 3 distritos en mi estado. Ahora, supongamos que esto es la zona más urbanizada, y estas son las zonas más de afuera, ¿sí? Y el rural es eso. Gracias por la corrección. Por la periferia. Ahora, como vemos generalmente, por lo menos en mi estado, acá en este estado, los demócratas se juntan más en la parte más urbanizada y los republicanos más en las partes rurales. Ahora, supongamos que yo soy republicano y a mí me toca dibujar las líneas de los distritos de mi estado. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo agarrar y hacer una línea por acá, una línea por acá y una línea por acá, y acomodar los distritos para mi conveniencia, para que sea más probable que los congresistas sean republicanos, ¿sí? Esto se llama gerrymandering, ¿sí? Esto de yo poder dibujar las líneas en base a mi conveniencia política, ¿sí? Y las líneas se dibujan cada 10 años, y en 2022 ahora es cuando se vuelven a redibujar. No sé si ya se hicieron o no. Ajá. ¿Quién dibuja las líneas? ¿La corte? Esa es la pregunta. ¿Quién dibuja la línea? Y esa es la gran pregunta que a mí me llevó una semana a intentar responder. Se han corrido varias veces las líneas. Cada 10 años se redibujan las líneas. Entonces la pregunta es, ¿quién hace las líneas? Entonces, nosotros sabemos que estos 3 poderes que gobiernan todos los estados, también hay como una versión más chiquita, una versión mini en cada estado. Si en cada estado tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Ahora, el poder legislativo a nivel federal es el Congreso, ¿no? Pero a nivel estatal, en algunos estados, la mayoría se define como la legislatura, ¿sí? Y en la legislatura de la mayoría de los estados de Estados Unidos también tenemos estas dos casas, la Casa Baja y la Casa Alta. La Casa Baja se suele llamar Asamblea General y la Casa Alta también Senado, ¿sí? Y si yo tengo la mayoría de mi partido en estas casas, ellos son los encargados de dibujar las líneas, ¿sí? No sé si se entiende eso. El partido mayoritario en la legislatura es el que dibuja las líneas.
Exacto, es súper democrático. Sí. O sea, ¿qué determina que el que tiene la mayoría de las líneas? Ese es el poder que tiene y ahora justamente, y ahora voy a llegar a eso. ¿Por qué? Porque ellos pueden dibujar las líneas, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan lo que habíamos visto anteriormente? De que la legislatura tira sus leyes, tira cómo quieren hacer las cosas, pero siempre esto está regulado por el Poder Ejecutivo. Entonces, yo puedo establecer las líneas, ¿sí? Pero es el Poder Ejecutivo y el Judicial si me van a aprobar si esas líneas son equitativas, son justas, ¿no? Porque yo puedo dibujar a mi conveniencia, pero si el gobernador me dice no, o el Poder Judicial me dice no, esas líneas no están bien equilibradas, me pueden vetar esas líneas y me mandan a dibujar líneas nuevas, ¿sí? Con lo que pasó en Carolina del Norte con la Corte Suprema de Carolina del Norte. Exactamente. El Poder Judicial le bloqueó. Entonces, ¿qué significa TLI? y ahora, eso. Perdón, cuando hablen los demás podrían acercarse porque si no, no oímos los comentarios. Ah, ok. Si no, los puedo ir repitiendo. Entonces, la legislatura no solamente tiene el poder de dibujar las líneas, sino también ellos son los encargados de administrar las elecciones federales. O sea, ellos designan los métodos para las elecciones electorales. Ellos ponen todos los detalles de cómo se van a dar las elecciones en el Estado. ¿Sí? Ellos se encargan de regular todo eso. Y ahora vamos a ver por qué esto es tan importante. Entonces, lo que nos dice la teoría de la legislatura estatal independiente, eso es TLEI, ¿sí? Es que ellos hacen una lectura de la Constitución un poco literal, ¿sí? Un poco bastante literal. Donde ellos dicen que la Constitución dice que la legislatura tiene el poder para que ellos puedan ser independientes. O sea, que ellos no necesariamente necesiten la aprobación ni judicial ni ejecutiva para que ellos definan cómo van a dibujar las líneas y cómo van a regular las elecciones federales, ¿sí? Entonces, lo que ellos buscan con esta teoría es que ellos puedan dibujar las líneas y hacer las modificaciones como ellos quieran, siempre y cuando haya una mayoría en la Asamblea General y en el Senado. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Porque por ahí a nivel país, a nivel federal, el Congreso y el Senado está bastante dividido, ¿sí? No hay mayoría republicana, ¿sí? Está bastante... De hecho, hay más demócratas. Ahora, en la mayoría de los estados, el 60% de los poderes estatales lo tienen los republicanos, ¿sí? Entonces, ellos tienen muchas más chances de salir ganando con la legislatura estatal independiente. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Casi todos los estados? El 60%. En 30 a 50. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá, porque necesito que se entienda bien esto. Yo tengo una pregunta. Sí. La división de las líneas, o ese gerrymandering, ¿se está haciendo ahora antes de las elecciones o se hizo este año? ¿Ya se hizo? Mira, yo sé que se hacía en el 2022, no sé bien cuándo se hace. Ya se hizo, por lo menos. Ahora es las elecciones a medio término. Se planteó esto. Y la Corte Suprema de Carolina del Norte lo rechazó. Ajá. Y entonces ahora fue a la Corte Suprema y ahora en los primeros días de diciembre vienen los argumentos. De la fase de argumentación frente a la Corte Suprema. Claro, la cosa es que las Cortes Supremas de los Estados Unidos no suelen agarrar como muchos casos. Entonces, que estén tomando este caso es como, Parminder por lo menos lo decía, y el artículo de Guardian también, que es altamente probable que lo acepten, ¿viste? A la teoría de la legislatura estatal independiente. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es, pucha, pero a ver, ¿qué relevancia profética tiene esto? O sea, ¿por qué esto es proféticamente relevante? Y me gustaría saber qué piensan ustedes, según lo que venimos entendiendo. Obviamente ahora voy a explicar. Una de las cosas más importantes es que, por ejemplo, si lo vemos a nivel de Argentina, ¿no? Argentina el voto tenemos obligatorio, es universal y es para todos, ¿no?
si San Luis, por ejemplo, o La Rioja dicen, no, nosotros acá las mujeres no votan, no se vota a partir de los 25, no a los 18, o no a los 16, no sé qué se hace votar, etcétera, cambia lo que un ciudadano tiene derecho en La Rioja o San Luis versus Jujuy y Salta. Y eso está mal, porque a nivel federal todos deberíamos tener los mismos derechos. Lo mismo que está pasando con el acceso al aborto. A nivel federal, las mujeres no tienen protegidos federalmente los derechos de Estados Unidos. Depende en qué estado vivas, es el acceso a la salud que vas a tener. Y eso está mal, porque te desprivilegia y no existen los derechos universales federalmente protegidos. Eso es lo que, al ceder a los estados más poder y reducir el poder federal, que ese fue siempre el tire y afloje que tuvieron desde la guerra civil, cuánto poder federal hay y cuánto poder estatal individual hay, cuanto más se le da poder a los estados que son menos progresistas, más conservadores, tienden a ser más racistas en sus políticas, más misóginos en sus políticas, y eso desprivilegia a las personas que ven ahí. Y si federalmente consideramos que los seres humanos tienen que tener algún acceso a los derechos, eso debería estar federalmente protegido. Que todas las personas tengan el mismo derecho en Ohio que en Nueva York, en Ohio que en California. Perfecto, perfecto, perfecto. También había algo con respecto a las elecciones, que si esta ley era la que le daban esa independencia a cada estado, a la hora después de las elecciones federales o de los presidentes, podía haber más corrupción de parte de ellos, porque van regulando cómo se vota. Entonces los partidos que encima, que son por casas electorales, o sea, no se gasta. Trump, por ejemplo, no ganó en el voto popular, sino en las casas electorales de cada estado. Eso haría que justamente no gane nunca más un demócrata, gane siempre un republicano, que son los que... Además, los estados que son del cinturón bíblico, de Bible Belt, que también en el centro de Estados Unidos, que es esta zona más rural, que es donde está la concentración mayor republicana, esas personas vienen de muchísimo de la esclavitud, proesclavistas, etc. Y tienen políticas racistas como, por ejemplo, limpiar las listas electorales cada tanto, no avisarte que tu nombre no está, vos capaz vas a votar y eras una persona racializada, y te habían borrado, no te avisaron, te tenías que inscribir 45 días antes, que son todas formas de hacer supresión electoral. Como no está garantizado el voto universal a nivel federal, si vos no te inscribís y después te sacan y te tenés que inscribir de vuelta, lo que termina pasando es que la gente blanca privilegiada vota y el resto no. Quiero decir algo, también recordemos que ya lo habíamos visto, que en Estados Unidos la gente que estuvo en la cárcel y sale, no puede votar, y los presos no votan. Entonces, cuanto más gente metas en la cárcel, ya sabemos que están superpoblados, esa gente ya no vota. Es una forma de supresión de voto, la criminalización de la marihuana, del aborto, porque afecta mayormente a las mujeres negras y a los hombres negros, y eso después hace que ellos no puedan votar. Sí. Además, siempre como que las leyes en Estados Unidos, uno entiendo, también siempre cuando cometes una infracción, el arreglo que siempre se hace es que vos te declares culpable, para que sea menor la pena que te dan. Entonces, la mayoría de las personas, para no pasar al tiempo en la cárcel o para librarse de esa situación, se declara culpable, y al declararse culpable ya no podés votar, o porque no podés pagar por lo que podés pagar. Todo eso que estaban hablando yo no lo sabía. ¿Sí? Lo sé ahora. ¿Podrías hacernos así como un resumito de lo que expresaron ahorita? Porque dale, no se escucha bien. Ahí lo vamos a hacer. Yo quiero decir algo más. Respecto al Senado, el Senado se vota, está fijo por Constitución, 2 personas por Estado. Por Estado, sí. Lo que no es nada democrático, considerando que hay estados muy densamente poblados y otros, los rurales justamente, que no correspondería que tengan 2. Por ejemplo, Nueva York y California deberían tener más proporción de senadores. Entonces, en ningún momento ese Senado representa a la gente. El pueblo, no su representa totalidad. a la gente. Ok. Entonces, voy a intentar porque está un poco plasmado acá lo que estamos hablando, y lo voy a poner de la siguiente forma. Supongamos que
Estados Unidos tiene que sacar una ley dominical, ¿sí? Como vimos, esto se puede dar de dos formas, ¿sí? O por una supermayoría, ¿sí? En las dos cámaras. Entonces, esto es un poco relevante cuando hablamos del gerrymandering, porque si yo logro acomodar los distritos para que la mayoría de los estados tengan congresistas republicanos, ¿sí? Hay más chance de que haya una supermayoría o mayorías en el Congreso, ¿sí? de republicanos. Recordemos que la mayoría de los republicanos tienen la mayoría de los republicanos tienen la mayoría de la parte de la legislatura en la mayoría de los estados. Entonces, pero hay otro elemento acá, que es justamente esto que estamos hablando, ¿sí? Las legislaturas son los administradores de las elecciones federales. O sea, ellos ponen los detalles de cómo la gente va a hacer para votar, ¿sí? Cuándo votan, cómo votan, los horarios de votación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los detalles de las elecciones federales, ellos lo ponen, ¿sí? Y hay algo que fue lo que dijo Agustina, es que ellos pueden acomodar las cosas para que exista un concepto que se llama supresión de votos, o sea, poner obstáculos para que el partido que a ellos no les gusta, les cueste más realizar esta votación, ¿sí? Puse unos ejemplos, pero me gustó mucho los ejemplos que puso Agustina, pero yo puse unos ejemplos como limitar voto por correo, la votación anticipada, registro automático de votantes, pero bueno, ella puso muchos los ejemplos de que si sos mujer, por ejemplo, te ponen trabas, por ejemplo, me acuerdo que a los negros no les dejaban votar y todas cuestiones así. Borraban las listas, ¿sí? Entonces, esta es una maniobra que están intentando armar los republicanos para que les sea más sencillo a ellos lograr poner sus representantes en el Congreso, pero también en el Poder Ejecutivo, en la Casa Blanca, ¿sí? Y de esa forma perpetuarse en el poder. ¿Sí? Más o menos esa es la maniobra, todo esa es la idea del el fin de la teoría legislativa independiente. Ahora, y esto es algo que habló Pardiner, ¿sí? Y él habló un poquito esto de las supermayorías en el Congreso. Actualmente estamos en el Congreso 117, ¿sí? Y de los 117 congresos que hubieron en Estados Unidos, solamente hubieron 7 supermayorías, ¿sí? Estas fueron el Congreso número 39, 40, 41 y 43, que fueron supermayorías por los republicanos, ¿sí? Y las supermayorías del Congreso 74, 75 y 89, que esta fue por los demócratas, ¿sí? Y en el periodo en el que estuvieron las supermayorías republicanas, obviamente hubieron más presidentes republicanos que demócratas, hubieron 13 versus 7, y en el periodo que hubieron más supermayorías demócratas, hubieron más presidentes demócratas que republicanos. En total hubieron 19 presidentes demócratas y 23 republicanos en este periodo. Ahora, y esta es la parte donde tenemos que ver con la visión profética, ¿no? Porque tenemos que poder ver los años, y los años no dan mucha información, ¿sí? Porque proféticamente, ¿quiénes son los buenos y los malos acá en esta historia? Así proféticamente, como de una forma simplista. ¿Quiénes son los buenos y los malos? O sea, de forma simple, nosotros siempre decimos los republicanos, los malos, los demócratas, los buenos. Hago una pregunta, Ajá. porque ahí figura 1865, que sabemos que fue el fin de la guerra civil. Ahí está. ¿No estaba Abraham Lincoln en la presidencia ahí o fue en otro momento? Ahí, no sé si estaba ahí, pero sí ese dato que vos tiraste es muy relevante, ¿sí? Acá nosotros vemos que es la posguerra civil. La esclavitud de los republicanos eran los buenos. Ahí está, ¿sí? El Lenin menciona en una cita de que los republicanos eran los buenos. Ahí está, sí, exactamente. Ojo el gol ahora.
No, porque Es que el tema sí. no es que Cambiaron. ese mindset que tenían los republicanos en ese momento, hoy sería del Partido Demócrata. Que el republicano Ahí de está. esa época no es lo mismo que decir republicano hoy en día. No sé cuándo fue el shift o el cambio ese. Bueno, Tampoco tengo información de eso. eso que están diciendo es clave, ¿sí? Porque hubo un cambio de mentalidad de parte de los republicanos, ¿sí? Digamos que en esta historia, ¿sí? Los buenos, los que tenían la mentalidad adecuada, por así decirlo, o proféticamente más correcta, eran los republicanos, ¿no? Por eso los teñí de azul ahí, ¿sí? Los del norte, digamos. Los del norte. ¿Por qué? Porque Que eran antiesclavistas. eran antiesclavistas. Y el sur estaba a favor de la esclavitud. Ahora, en este periodo de tiempo, ¿sí? Ocurrió un cambio en la mentalidad de los demócratas y de los republicanos, ¿sí? Que Parminder lo pone acá como el verdadero cambio. Muchos dicen que tiene que ver con los derechos civiles, pero eso fue acá, como que el cambio de mentalidad se dio más con Martin Luther King, pero Parminder pone que el verdadero cambio se dio acá con Roosevelt. ¿Qué sería qué año? A partir del, no me acuerdo bien cómo era, pero creo que era en este periodo de tiempo, a partir del 35, 1935. Fue votado 4 veces, estuvo 12 años en la presidencia. Porque en el cuarto mandato creo que justo ahí era. Exactamente después de la Gran Depresión. Sí, exactamente. Ahí, Él hizo el New Deal, sí. Entonces, él hizo muchos cambios en la mentalidad demócrata y él se dedicó como, por lo menos esto le decía Parmenter, como más que gobernar para las grandes corporaciones, se dedicó a gobernar para el pueblo, para las familias, para la gente común. ¿Sí? Entonces, si nosotros transformamos esto, nosotros vemos que en realidad la supermayoría nunca lo tuvieron los republicanos, siempre lo tuvieron los demócratas. De hecho, la mayor parte de los que han gobernado Estados Unidos son los demócratas, ¿no? Si hacemos esa traducción, ¿no? Sería que nos quedaría 25 contra 17, ¿sí? O sea, lo que podemos inferir es que la mayor parte de la población estadounidense tiene una mentalidad progresista, Exacto. a favor de los derechos del pueblo, etc. Eso. Y por eso es una minoría los que están intentando gobernar de manera corrupta y hacer todas estas, obtener el poder de manera corrupta y mantenerlo. Exacto. Sabotaje. Exactamente. La democracia. ¿Sí? O sea, el país en sí tiene, la mayor parte del país tiene esta mentalidad, ¿sí? Pero ya sabemos que la mayoría en Estados Unidos no necesariamente es la que llega al poder, ¿sí? No es el voto popular. Entonces, los republicanos saben esto, los republicanos saben que si juegan con las leyes de juego correctas o que están establecidas, nunca van a estar en el poder tanto tiempo o nunca van a tener la mayor parte del poder, ¿sí? Entonces necesitan maniobras como esta, la de la teoría de la legislatura estatal independiente, para justamente ocupar el poder de una forma desleal. Otra cosa que le pasó a los republicanos es que les costó que haya 2 mandatos seguidos de un presidente republicano electo. Casi siempre es un mandato y se les corta. Exacto. En cambio, los demócratas fueron elegidos sucesivamente más Exacto. veces que los republicanos. Exacto. Entonces, para terminar, algunas conclusiones, y esto lo voy a leer literalmente de lo que dijo Parminder, porque me parece que la palabra de él lo resume bastante bien. Parminder decía lo siguiente: los republicanos nunca podrán traer una ley dominical, nunca obtendrían una supermayoría, y si ellos trabajan en favor del voto popular, ni siquiera ganarían la presidencia. La manera en que se plantea es discutiendo la Constitución y qué significan estas palabras, cómo lees. O sea, lo que quiere decir acá es que la única forma en la que ellos tienen de poder tener una supermayoría y ganar la presidencia, y la estrategia que ellos están haciendo ahora es manipulando la Constitución, ¿sí? Intentando tener una lectura literal de la Constitución que no se aplica para la dispensación que ellos están viviendo hoy, ¿no? Entonces, después Parminder dice, la leen como un adventista conservador, de una forma inmadura, un literal, así dice el Señor. Y el lío en el que están metidos los adventistas es el mismo lío en el que están metidos los republicanos. Van a ganar, van a pasar la ley dominical, pero para lograrlo tienen que manipular la palabra, no la palabra de Dios, sino la palabra de la Constitución. La tienen que leer de una forma literal y distorsionada, y así obtendrán su meta.
Y para terminar, pongo estos dos puntos que son para mí los más relevantes, que decía, este evento es inminente, sean 2 años, son 6 años, y el evento que hemos estado anunciando está a las puertas. Porque ellos están interpretando la Constitución como que la Constitución es cristiana y el país se fundó como un país cristiano. Pues tiene que perseguir esos valores. Y eso es la discusión, porque en realidad la Constitución no dice nada. Dice de Claro. la libre expresión, Claro. dice que todos son libres. La Constitución Sí. Disculpa, ¿me podrías hacer un favor? Esa Sí. parte, el segundo punto donde dice los adventistas están metidos, o sea, voy a leer, y el lío en el que están metidos los adventistas es el mismo lío en el que están metidos los republicanos. Van a ganar, van a pasar una ley dominical. Entonces, esa parte me gustaría que, no, yo no la entiendo bien. Si me podrías explicar esa partecita, te agradezco. Y nosotros sabemos que en esta generación el mal va a ganar, ¿sí? El feminismo radical va a perder y el mal o sea, esperamos la ley dominical y sabemos que es algo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, para que eso ocurra, estamos estudiando cómo puede ocurrir, pero proféticamente ya sabemos que eso, que es algo malo, que es algo en contra de la voluntad de Dios, ocurre y obliga a las personas a posicionarse. Entonces, lo que estamos haciendo acá es una parábola entre cómo se interpreta la Constitución y cómo se interpreta la Biblia, a nivel secular y a nivel religioso, pero básicamente es lo mismo, se interpreta de manera inmadura, de manera literal, sesgada para apoyar los fines propios en vez de con un interés genuino en el prójimo y en hacer la voluntad de Dios o hacer lo mejor para el país. Estamos estableciendo una comparación entre la política y la religión. Sabemos que este evento, que es algo feo que va a ocurrir a nivel mundial y que es parte de uno de los eventos del fin, va a ocurrir. Sabemos que eso va a pasar. Entonces ahora estábamos en este estudio desarrollando cómo puede que eso se logre, ¿no? Ver la trayectoria que este sector de la sociedad, que es un sector corrupto, cómo lo van a lograr. Ok, gracias. Algo Sí. muy al punto. Excelente. Gracias. Sí. Así que, bueno, familia, eso era todo por hoy. ¿Por qué en 2 o en 6? Porque, eso yo quería contar porque hay dos maneras de que ellos puedan lograr algo así, con una supermayoría o ganando el poder ejecutivo. La supermayoría, por lo que ha expuesto Gastón, es una utopía para los republicanos. Es muy difícil que ellos obtengan una supermayoría. Entonces, Excepto corriendo las líneas. no, Sí, pero tampoco, también es porque difícil. correr las líneas es para poder manipular las elecciones, no para poder manipular las leyes. O sea, a nivel federal, el poder legislativo, por más de que sean mayoría republicana, no van a lograr una supermayoría. Entonces, por eso Palminder hizo tanto énfasis en el último tema de que es súper necesario para ellos contar con el poder ejecutivo, que es algo que nosotros no le habíamos dado tanta importancia en el último tiempo, ¿no? Entonces, ellos necesitan ganar el poder, tener mayoría en ambas casas, Sí. pero tener el poder ejecutivo, si no, no van a poder lograr eso. ¿Cuándo son las elecciones del Ejecutivo? En 2 años. Por o eso, en 6. ahora son midterm Ahora son elections, midterm, sí. ahora en 2 años son las elecciones generales y después en 6 años de vuelta, porque allá hay cada 4. Bueno, gente, damos por finalizado este tema. Abramos así. Bueno. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, te quiero agradecer por darnos tanta luz, por ayudarnos a entender cosas que quizás antes ni siquiera nos hubiésemos asomado a intentar entenderlas. Te pido, Dios, que nos ayudes a seguir profundizando. Hay mucho que todavía no sabemos, pero hay tanto que sí, tanta luz que nos está exigiendo cosas, Señor. Y te pido que nos ayudes a estar a la altura de esta luz, mi Dios, y podamos hacerlo mejor para pregonar este amor al prójimo y para servirte de la mejor forma, mi Señor.
Te pido esto, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.